Primero sucede el fenómeno y ya después se hace ley, después de observarlo. Entonces, nosotros hemos venido observando ciertas reglas, ciertas leyes que no hemos especificado que son leyes, pero que se están cumpliendo. Por ejemplo, hemos visto que cuando llega la corriente a un nodo, pues esta se divide. Hemos visto que el voltaje en una malla, si tenemos una fuente de suministro, bueno, el voltaje va a ser la suma de las caídas de voltaje en las demás resistencias. Entonces, todo esto que hemos estado observando, ¿vale? Que hemos estado observando de voltajes y corrientes en circuitos series y paralelo, no se basa. Una vez que se observó, como consecuencia, se establecieron las leyes para ese fenómeno. En este caso, estas leyes son las leyes de Kirchhoff. Y estas leyes están basadas en las leyes de Maxwell y en la ley de la conservación de la energía. Entonces, la primera ley, o ley de nodos, nos dice que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, si aquí tenemos un nodo A, las corrientes que entran a ese nodo, que en este caso serían I4, I3, I2, van a ser igual a las que salen. ¿Quiénes son las que salen? I1 e I5. ¿Sale? Entonces, lo que habíamos estado observando en circuitos paralelos, de que la corriente se divide, bueno, ahora estamos viéndolo a través de una ley en la cual todas las corrientes que entran a un nodo van a ser igual a todas las corrientes que salen. Entonces, esta es la primera ley de Kirchhoff o ley de nodos. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada es cero. Es decir, si yo tengo diferentes resistencias y tengo una fuente que la provee, bueno, la suma de todos esos voltajes, tomando en cuenta sus polaridades, me va a dar cero. O si lo queremos ver nosotros de lo que estuvimos viendo, si yo tengo una fuente y tengo varias cargas, bueno, el voltaje en cada una de esas cargas, al sumarlo, me tiene que dar el voltaje de la fuente de suministro. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí, podemos observar eso, la ley de voltajes, la segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas y la ley de nodos. En este caso, si estuviéramos hablando del nodo A, pues la corriente que entra es la corriente R1, que se va a dividir entre la corriente R46, la corriente R5 y la corriente R3. Entonces, la suma de estas tres corrientes nos va a dar el valor de la corriente 1. Y en el caso del nodo B, la corriente en R5 y en R46, que es la corriente que llega al nodo, va a ser igual a la corriente que sale en R7. Y finalmente acá, ¿se acuerdan que les había dicho que tenemos nuestra tierra general y la tierra de nuestra fuente? Entonces, aquí podemos observar que la corriente en R2, que ya vimos que es igual a la corriente en R1, va a ser la suma de la corriente en R3 más la corriente en R7. Y se dan cuenta, es cierto, ya lo estuvimos observando, que estas leyes efectivamente se están cumpliendo. Son las leyes de Kirchhoff, la ley de corrientes y la ley de voltajes. Ahora bien, ¿para qué nos van a servir estas leyes? ¿En qué nos van a servir? Bueno, cuando nosotros hacemos el análisis del circuito, ya no va a ser necesario que lleguemos hasta obtener una sola malla. ¿Por qué? ¿O qué? Cuando nos regresemos paso por paso, es decir, determinar voltajes y corrientes de cada resistencia equivalente. Ya no va a ser necesario realizarlo. ¿Por qué? Porque como ya tenemos ahora las leyes de Kirchhoff, en base a esas leyes vamos a poder realizar el análisis del circuito. Posteriormente, estas mismas leyes se van a hacer, vamos a ampliarlas un poquito más para llegar a las leyes de nodos, el análisis por nodos y por mallas, y también, bueno, las vamos a usar posteriormente. ¿Sale? En todo lo que resta de la materia. Entonces, estas leyes, al igual que la ley de Ohm, se cumplen siempre, en cualquier tipo de sistema, sea de corriente alterna, sea de corriente directa, sean capacitores, sean inductores, sean dispositivos de los que sean,
electrónicos, de los que ustedes quieran, estas tres leyes siempre se van a cumplir, siempre. ¿Sale? Ahora bien, veamos un ejemplo de cómo vamos a ir aplicando dichas leyes. ¿Sale? Entonces nos dice el ejercicio. Vamos a determinar la corriente y voltaje en cada uno de los elementos. Nada diferente de lo que habíamos estado realizando. Pero esta vez vamos a ayudarnos de las leyes de Kirchhoff. Entonces, lo primero que podemos observar es que si se dan cuenta, la corriente de que nos da la fuente va a ser la misma corriente que va a haber en R5 y en R6, ¿sale? O sea, va a ser la misma corriente. ¿Por qué? Porque el circuito paralelo aquí se está dividiendo. Recuerden, este es un nodo. Entonces, la corriente que llega aquí, que es la corriente total, se está dividiendo entre la corriente 1 y la corriente 2. Pero después se vuelve a cerrar el circuito. Entonces, aquí vuelven a llegar las mismas corrientes y se unen para dar pie pues a la corriente original, ¿sale? Entonces, es nuestra primera observación y nos va a servir para más adelante hacer los cálculos. Entonces, aquí nos estamos dando una idea de lo primero que tenemos que calcular. Si nosotros calculamos la corriente T, pues vamos a tener la corriente en R5, la corriente en R6, aplicamos ley de Ohm y determinamos el voltaje en R5 y el voltaje en R6. ¿Sale? Entonces, de ahí comenzamos a partir. Y lo primero que tenemos que hacer, de eso si no nos salvamos, hay que volver a reducir nuestro circuito, en donde sí nos van a ayudar las leyes de Kirchhoff, es cuando vayamos en sentido inverso. Entonces, mi primer resistencia equivalente, si se pueden dar cuenta, la obtengo con R5 y con R6. Sería la resistencia 5-6. Las puedo dejar R5 o R6 o las puedo hacer una sola. Eso ya dependerá de lo que ustedes, de cómo ustedes quieran llevar o resolver su circuito. En este caso yo la reduje y dije R5 y R6 están en serie, por lo tanto mi resistencia equivalente va a ser 5-6. Aquí también observo que R1 está en serie con R2. Tengo mi primera resistencia equivalente 1-2. Y en la parte de abajo tengo la resistencia equivalente que se forma con R3 y R4. Estas dos resistencias equivalentes van a estar en paralelo y me van a dar una nueva resistencia. Pero antes de que estén en paralelo, R1 está en serie con R2 y R3 está en serie con R4. ¿Sale? Entonces, si yo tengo mi circuito equivalente de esta manera, pues lo que me falta o lo siguiente, pues es calcular las resistencias en cada caso, ¿sale? Vamos a calcular cuáles van a ser mis resistencias 1, 2, mi resistencia 3, 4 y mi resistencia 5, 6. Entonces, veamos. A ver, Francisco, por favor. Francisco. Sí está Francisco. Profesora. Okay. ¿Cuánto nos va a dar R12? La suma de R1 más R2. 480. ¿Cuánto? 480 ohms. Ok. Gracias. A ver, Emanuel, por favor, el siguiente, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar, es la 3 y 4, 1434 ohms. 1434 ohms. Muy bien. Aquí tenemos la siguiente. Ok, Emanuel. Y finalmente, Saraí, ¿cuánto nos va a dar la última? 345. Ok. Tenemos que ser R5 más R6. Ok. 345 ohms. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestras primeras resistencias equivalentes. Ahora, ya que tenemos estas resistencias equivalentes, tenemos R1 y R34. El siguiente paso, pues, es reducir nuestro circuito, el paralelo entre R12 y R34, ¿sale? Obtenemos nuestra nueva resistencia equivalente con el paralelo de estas dos.
¿Sale? Mi resistencia equivalente 1 va a ser el paralelo entre R12 y R4. Esto significa que va a ser la división, ¿sale? Aquí sería la división, la suma de R12 por R34, digo, la multiplicación entre la suma. ¿Cuánto te da aquí, Antonio? Sí, permítame, es que mi calculadora es lenta y hay que hacerlo paso por paso. Sí, no te preocupes. Vamos a multiplicar R12 por R34 y lo vamos a dividir entre su suma. También ya voy. No, creo que está mal. Me dio 200. No, creo que sí. 200.727 ohms. 200.27, 200.3 ohms. ¿A los demás cuánto les dio? ¿Les dio lo mismo? 72.72. Ok, lo dejamos en 203, no te preocupes. A mí me salió ¿A los diferente. demás? A mí me salió 359.6. Exacto, Sí, igual. me salió lo mismo que Juan. Creo que bonito. Háganles caso a ellos mejor, mis. Yo lo hice rápido. 359 ohms. Es que aún así hay que tener cuidado, ¿sale? Aunque hay que tener ahí cuidado más que nada con el manejo de la calculadora. ¿Sale? Más adelante en la unidad 4 vamos a necesitar que estén necesito que estén pendientes ahí de cómo manejar su calculadora porque vamos a estar haciendo cambios entre grados y radianes, entonces eso también depende mucho de la calculadora. Gracias, chicos, gracias, Andrés. Entonces, chicos, ya obtuvimos nuestra resistencia equivalente, obtuvimos nuestra nueva malla, y en esta nueva malla, si se dan cuenta, pues tenemos una sola malla, un circuito serie, en el cual habíamos dicho que la corriente iba a ser la misma en cada uno de sus elementos, ¿sale? Entonces, para obtener la corriente, pues solamente aplicamos la ley de Ohm, que nos dice que es el voltaje de suministro, el voltaje que hay en B1, entre la suma de la resistencia total, que en este caso es REQ1 más R56. Entonces, aquí tenemos que nuestro voltaje es de 10 volts y nuestra resistencia RQ1 es de 359 más nuestra resistencia 56 que es de 345. ¿Cuánto nos va a dar esto, Villada? Profesora, del 345 del... Es de R56. Ya. Sí, yo había puesto la EQ. Bueno, otro. A ver, entonces. Y EQ1 es de 359. 359 más. Más 345. 704. Ok. ¿704 qué? No, supongo que volts, ¿no? No, estamos en corriente. A ver, 10 entre 359 más 345. 10 entre paréntesis 359 más 345. Ah, 0.014. Ok, gracias. Ajá. Ahora sí, 0.014 amperes. Gracias, Jesús. Entonces, con este valor que acabamos de obtener de la corriente,
nosotros recuerdan lo que habíamos visto. Pues nosotros podemos determinar el voltaje en la resistencia equivalente 1, el voltaje que hay en R5, 6, y de hecho, podemos obtener el voltaje en R5 directamente y el voltaje en R6. ¿Por qué? Porque estas dos resistencias estaban en serie. Entonces, y también habíamos dicho que la corriente total pues es igual a la corriente en R5 y es igual a la corriente en R6. Entonces aquí, pues nosotros podemos obtener el voltaje en R5, que sería 125 por 0.014. ¿Vale? Y acá en el caso de R6, podemos obtenerlo igual con el valor de 220 por 0.014. ¿Cuánto nos van a dar estos resultados, Octavio? En el primero da 17.5 17.5 y en el y segundo... 17.5. Lo siento, se me fue un cero. Son 1.75. Estoy de acuerdo. Sí, porque dije, no puede ser. Ok, ¿y en la de abajo? Son 3.08 volts. Ok, gracias. Entonces, tenemos los voltajes en R5 y en R6. Nada más nos falta determinar el voltaje en la resistencia equivalente. Recuerden que esta resistencia equivalente viene del paralelo de dos elementos, ¿sale? Entonces, tenemos que determinarla también. El valor de nuestra resistencia equivalente es de 359 por la corriente que acabamos de obtener, que es de 0.014. ¿Cuánto nos va a dar esto, Jonathan? Ok, gracias. Sale, nos va a dar 5.026 volts. Y si se dan cuenta, es cierto, porque si observamos, nos va a dar el voltaje en RQ, va a ser el mismo en nuestras dos ramas. Entonces, la suma de este voltaje más los voltajes en R5 y en R6 nos tienen que dar 10. ¿Vale? Aproximadamente es proporcional estos voltajes. ¿Vale? Están muy cercanos a que nos den 10. Ahora bien, ya que obtuvimos el voltaje en RQ, ya obtuvimos el voltaje en nuestra resistencia equivalente 1, pero esa resistencia equivalente 1 viene de hacer el paralelo de R12 y de R34. ¿Sale? Viene de haber hecho el paralelo de estas dos resistencias equivalentes también. Entonces, habíamos visto que lo que nos dice la ley de Kirchhoff es que la corriente que entra en una malla, en un nodo, perdón, es igual a la corriente que sale. Entonces, como los voltajes son los mismos, debido a que los elementos están en paralelo, pues nosotros podemos determinar la corriente en cada caso. Si ustedes tuvieran nada más R12, bueno, con ese hecho podrían calcular la corriente en R12, en R12, y posteriormente usando la ley de Kirchhoff, pues pueden determinar IR4. Aquí se puede resolver este ejercicio de dos formas, a través de las leyes de Kirchhoff o directamente con la ley de Ohm, que es como lo hemos estado trabajando hasta el momento. Podemos usar cualquiera de las dos. Entonces, habíamos visto que el voltaje en la resistencia equivalente 1 es de 5.026. Entre R12 habíamos visto que era de 480. Y mientras tanto, habíamos visto también que para R34, el voltaje en R34 es de 1434. Entonces, ¿cuánto nos va a dar aquí, Ramiro, por favor? En ambos.
Sí, 10.4 miliamperes. Ok. ¿Y en el otro? Y en el otro, 3.5 miliamperes. Ok, gracias, Ramiro. Entonces, si se dan cuenta, la suma de estas dos corrientes nos debe dar el valor de la corriente total, que es de 0.014 o 14 miliamperes. Entonces, efectivamente se está cumpliendo que vamos a tener aproximadamente 14 miliamperes. Entonces, aquí ya tenemos la corriente en R1.2 y la corriente en R3.4. Sin embargo, estas resistencias equivalentes vienen de otro lado, nuevamente. ¿De quiénes vienen? Bueno, viene de R1 y R2 y de R3 y R4. Entonces, tenemos igual dos formas de solucionarlo. Conocemos el voltaje que hay entre este nodo y este. Y conocemos la corriente que hay aquí. ¿Sale? Tenemos esa corriente y ese voltaje. Entonces, si determináramos el voltaje de R1, bueno, podemos calcular el voltaje en R2. Y lo mismo pasaría con R3 y con R4. ¿Sale? Aquí ya podemos empezar a jugar con las leyes de Kirchhoff y con lo que hemos visto hasta ahorita de la ley de Ohm. Ahora bien, lo último que nos falta, como R1 y R2 se encuentran en serie, ¿sale? Estas dos resistencias se encuentran conectadas en serie y nosotros tenemos la corriente que circula aquí y también tenemos la corriente que circula acá en R3 y R4. Bueno, pues podemos determinar los voltajes en cada caso. Entonces, tenemos aquí el voltaje, la resistencia R1 por la corriente 1.2, que es de 10.4 miliamperes. miliamperes, y tenemos también R2, que es de 150 por la misma corriente, y finalmente tenemos lo mismo, pero ahora con R3 y 2.4 con la corriente en R4, en R3.4, que es de 3.5 miliamperes. ¿Vale? Y lo mismo tenemos acá para R4, que serían 754 por 0.0035. Ok. Álvaro, ¿cuánto te da estos resultados? Sí, profesora. En el primero me da 3.43. Ajá. En el segundo, 1.56. Ok. Y estoy haciendo el otro. En ese me da 2.38. Ok. Y en el último, 2.6. Ok. Muy bien, gracias. Entonces, si se dan cuenta, chicos, vimos que el voltaje resistencia equivalente 1 es de 5 volts aproximadamente. Entonces, entre R1 y R2 nos tienen que dar 5 volts. ¿Se dan cuenta? Más o menos es lo que nos da. Entre R3 y R4, pues tenemos que tener algo similar. Nos tienen que dar 5. Entonces, ¿se dan cuenta? Está muy cercano al original. Entonces, estamos viendo cómo en este circuito efectivamente se están cumpliendo las leyes de Kirchhoff, la ley de voltajes y la ley de corrientes. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. ¿Todo No, bien? profesora. Bueno. Ok. Vamos a pasar al siguiente ejercicio y ya después regresamos para que se quede lo que van a hacer en clase, ¿sale? Vamos a pasar
Esto es como que el inicio para que vean más o menos cómo vamos a estar trabajando los voltajes y las corrientes de Kirchhoff. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este ejercicio, si se dan cuenta, fue el que ustedes hicieron en su práctica, ¿sale? Fue el circuito que ustedes hicieron en su práctica, en el cual tenían R5, de R1 a R6, nada más que ustedes tenían que hacer sus arreglos. Entonces, este circuito ya es más grande que el anterior, ya no es tan sencillo, entonces tenemos que empezar a identificar dónde tenemos los nodos, qué mallas tenemos y cómo va a estarse comportando el circuito. Entonces, para empezar, pues hay que identificar cuáles son nuestros nodos. Tenemos aquí el nodo A y aquí tenemos el nodo B y tenemos el nodo general o la tierra, ¿sale? Va a ser o tierra general, es como la vamos a llamar, a menos que haya una resistencia, entonces la llamaremos de otra forma. Pero si no, bueno, va a ser nuestra tierra general. Ahora que tenemos nuestros nodos identificados, también tenemos que identificar las mallas. ¿Se acuerdan? Esto es una malla. Entonces aquí tengo una malla, aquí tengo otra y aquí tengo otra. En total tengo 3 mallas. ¿Cómo se comportan las corrientes en mi nodo A? Pues en el nodo A llega la corriente de R1 y se divide en la corriente en R2 y la corriente 3. En el nodo B llega la corriente 3, sale, llega al nodo, entra al nodo y sale la corriente 5 y la corriente 4. La corriente 5, como R5 y R6 están en serie, pues la corriente es la misma en ambos elementos, ¿vale? Entonces, aquí ya identificamos los nodos en nuestros circuitos. Ahora, en el caso de las mallas, hay que identificar las mallas. Entonces, vamos a observar. En la primera malla, yo tengo la fuente de voltaje, B1, tengo el voltaje en R1 y tengo el voltaje en R2. Entonces, esta va a ser mi malla 1. ¿Cómo va a quedar su ecuación? Ah, pues va a quedar B1 menos los voltajes de las cargas o las diferencias de potencial que están consumiendo el voltaje de suministro. Entonces, el voltaje de suministro siempre va a ser positivo, a menos que esté invertida la fuente, que se puede dar el caso, entonces va a ser negativa, pero si está de esta manera, va a ser positiva. Entonces, B1 menos el voltaje en R1 menos el voltaje en R2. Para la malla 1. En el caso de la malla 2, tenemos que sumar, como nos decía la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff. Hay que sumar el voltaje en cada uno de los elementos y estos debe de ser igual a 0. El voltaje en R2 más el voltaje en R3 más el voltaje en R4 nos debe dar igual a 0. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que alguno de estos 3 va a ser un voltaje negativo y se va a cancelar con los otros 2. ¿Sale? Y por último, en el caso de la malla 3, bueno, tenemos el voltaje en R4, el voltaje en R5 y el voltaje en R6. La suma de todos estos voltajes, pues nos va a dar igual a 0. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, aquí tenemos los voltajes y las ecuaciones para cada una de nuestras mallas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Yo sí, profesora. ¿Por qué en la malla 1 se le restan? Sí. Ah, porque en esta malla lo que tenemos, acuérdense que les dije que nosotros debemos considerar la suma de todos los elementos, ¿sale? Si se acuerdan que les había dicho. Eso nos dice la segunda ley de Kirchhoff, que la suma de todas las caídas de potencial en una malla cerrada tienen que ser igual a 0. Pero la fuente de voltaje no es una caída de potencial. La fuente de voltaje es un suministro de voltaje. Por lo tanto, también la segunda ley de Kirchhoff nos dice que en un circuito, en una malla, el voltaje de suministro se va a repartir entre los voltajes, la suma de los voltajes en cada carga. Entonces, por esa razón, aquí lo estamos poniendo de esta manera. ¿Qué significa esta ecuación? ¿Qué significa esto?
Pues significa que el voltaje que hay en la fuente va a ser igual a la suma de voltaje en R1 más la suma de voltaje en R2. Si nosotros pasamos estos dos elementos del otro lado de la ecuación, nos damos cuenta que efectivamente se cumple, que el voltaje de suministro va a ser igual, en una malla, es igual a la caída de potencial en cada uno de los elementos. Por esa razón, aquí lo tomamos como negativo. Oh, ya, Otra forma, gracias. ¿sí? Ahora, otra forma de verlo es de esta manera. Ay, Dios. Decir que el voltaje de suministro es igual a la sumatoria de las caídas de potencial. ¿Sale? Esta es otra forma de verlo. Pero al final de cuentas estamos cumpliendo lo que nos dice la segunda ley de Kirchhoff. Las caídas, es que hay que aprender a diferenciar, ¿sale, chicos? Las caídas de potencial se refiere a elementos resistivos, inductivos, capacitivos, diodos, LEDs, amplificadores, todo eso son caídas de potencial. Entonces nos dice que la sumatoria de todos esos voltajes de caídas de potencial va a ser igual a 0. Pero también la misma ley de Kirchhoff nos dice el voltaje de suministro en una malla va a ser igual a la sumatoria de las caídas de potencial en cada elemento. Y eso lo vemos en la malla 1. ¿Sale, chicos? Lo único importante aquí es que ubiquen cuando se trata de una fuente y cuando se trate de una carga. Pero está bien que pregunten, es una duda muy común y está bien que de una vez lo aclaremos, porque más adelante vamos a estar trabajando con fuentes negativas. Y ahí, bueno, si no queda claro este concepto, puede ser que tengamos algún problema ahí. Pero bueno, si llegaran a tener otras dudas, me avisan, ¿vale? Entonces, continuemos, chicos. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, ya identificamos nodos y mallas, ¿sale? Fue lo primerito que teníamos que hacer en un circuito que es más grande. Hasta ahorita hemos trabajado sí con circuitos grandes, pero que han sido fáciles de resolver. Ahorita, ¿qué pasa si tenemos un circuito más grande, un circuito más complejo? Bueno, ya identificamos nodos, ya identificamos mallas. Entonces, la siguiente parte, volvemos al mismo, es reducir el circuito. ¿Siempre vamos a estar reduciendo los circuitos? Sí, generalmente sí vamos a seguir ocupando esta herramienta, pero de forma diferente. Entonces, para empezar el análisis tenemos que reducir, observamos cuál es la resistencia que está más lejana. ¿Sale? Eso siempre, para reducir un circuito hay que irnos con la resistencia más lejana. En este caso la resistencia más lejana es R6. Si observan, R6 y R5 se encuentran conectadas en serie. La corriente ahí es la misma. Y esta rama a su vez se encuentra conectado en paralelo al nodo B y a tierra. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que obtener es nuestra resistencia equivalente 5,6. Que en este caso es la suma de 5.6 kilos más 6.8 kilos. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto, Carlos? Nos da 12.4 kiloohms. Gracias. Entonces, esto nos va a dar 12.4 kilos, como dice su compañero. Entonces, tenemos nuestra primera reducción del circuito. Ahora, nuestro circuito equivalente nos queda de esta manera. Entonces, tenemos aquí
la resistencia equivalente 5,6, la cual se encuentra conectada en paralelo con R4. ¿Sale? Entonces, como estos dos elementos están conectados en paralelo, pues obtenemos su valor, obtenemos el valor de la nueva resistencia equivalente para poder seguir con el análisis del circuito. En este caso, volvemos a hacer nuestras operaciones, que serían de R4, que es de 4.7 kilos, por R5,6, que es de 12.4, entre la suma de ambos. 2.7 kilos más 12.4 kilos. ¿Sale? Vamos a realizar la suma y la multiplicación de estos elementos para obtener la resistencia equivalente 1. Juan, ¿nos puedes decir cuánto te sale? Voy. Sí. Me sale 3.4 kilo ohms. Gracias. Entonces aquí tenemos que son 3.4 kilo ohms. ¿Sale? Gracias. Entonces, ya que tenemos nuestra resistencia equivalente, ya obtuvimos primero obtuvimos el serie. Sale entre R5 y R6. Ya que obtuvimos la resistencia equivalente serie, observamos que está en paralelo con R4. Entonces, obtenemos la resistencia equivalente 1, que viene del paralelo de R4 con R5,6. Ahora que tenemos nuestra resistencia equivalente 1, pues el siguiente paso, si se dan cuenta, está conectada en serie a R3. Entonces, para seguir reduciendo nuestro circuito, al observar este comportamiento, bueno, tenemos que obtener una nueva resistencia equivalente, que va a ser la suma de R3 más mi resistencia equivalente 1. En este caso, R3 es de 3.9 ohms, ¿no es cierto? Aquí ya cambió 3.9 kilos. Cambió los valores. Son 3.9 kilos más la resistencia equivalente que veníamos manejando. Mi resistencia equivalente 1, que es de 3.4 ohms. ¿Sale? 3.4 kilo ohms, perdón. Entonces, aquí con esta operación vamos a obtener el valor de la nueva resistencia equivalente. La resistencia equivalente 2. Entonces, Ulises, ¿nos puedes ayudar a resolverlo? ¿Sí está Ulises? Ok, vayamos con Jesús. Sí, 7.3 kilo ohms. Ok, gracias, Jesús. Entonces nos va a dar 7.3 kilo ohms. Entonces, ya tenemos el valor de la resistencia equivalente 2. Entonces, obtuvimos nuestra nueva resistencia equivalente haciendo con la combinación serie de R3 con la resistencia equivalente 1. Al hacer la suma, obtuvimos la resistencia equivalente 2. Ahora, la resistencia equivalente 2 y la resistencia 2 se encuentran en paralelo. ¿Sale? Eso significa que el voltaje es el mismo y que la corriente 1 pues se va a dividir en las dos. Entonces, para obtener nuestra última resistencia equivalente, va a ser la resistencia equivalente 3, y lleguemos a tener solamente una malla. ¿Por qué? Porque cuando tengamos solamente una malla, vamos a poder calcular la corriente total del circuito
y entonces vamos a conocer las corrientes y voltajes de cada elemento. Entonces, vamos a determinar con el valor de R2, que es de 3.3 kilos, por el valor de mi resistencia equivalente 2, que es de 7.3 kilos. Entonces, 3.3 más 7.3 kilos nos va a dar el valor de la resistencia equivalente 3. ¿De cuánto va a ser este valor, Emanuel? Sí, maestra, permítame. Sí, no te preocupes. Son 3.3 kilos. 2.27, 2.3. 2.27, 2.3 kilos. 2.3. Gracias. Muy bien, entonces hemos llegado a nuestra última malla, ¿sale? Entonces, hemos llegado aquí y ahora podemos determinar la corriente total en el sistema. La corriente total va a estar dada por, recuerden lo que habíamos visto, la corriente en una malla de circuitos en serie, pues va a ser el voltaje de suministro entre la resistencia total, que en este caso sería R1 más mi resistencia equivalente 3 que acabamos de obtener. Entonces, esta corriente la vamos a obtener aquí con el voltaje que tenemos, que es de 20 volts. Ahora vamos a manejar un voltaje más alto, 20 volts, entre R1, que es de 2.7 kilos, más la resistencia equivalente 3, que la acabamos de obtener y es de 2.3 kilos. Y nos va a dar el valor de la corriente total. Saraí, ¿cuánto te da esta corriente? ¿4 microamperes? No, miliamperes. 4 miliamperes, ok. ¿Todos llegaron a lo mismo? Sí. Ok. Entonces, como ya tenemos la corriente total, la corriente que circula en la malla, nuevamente podemos obtener el voltaje en R1 y el voltaje en la resistencia equivalente 3, ¿sale? Entonces, cuando obtenemos el voltaje en la resistencia equivalente 3, observamos que ese voltaje es el mismo que va a haber en R2 y es el mismo que va a haber en nuestra nueva resistencia equivalente. Pero aquí lo que nos interesa o con lo que nos vamos a quedar es con la corriente en R2, ¿sale? Con la corriente 2. Entonces, el voltaje en R1 lo vamos a obtener con la resistencia 1, que es de 2.7 kilos, por la corriente total, que es de 4 miliamperes. Entonces, esto nos va a dar el valor de 2.7 kilos por 4 miliamperes, nos va a dar aproximadamente 10.8 volts. ¿Sale? Ese va a ser el voltaje que vamos a tener en R1. El voltaje en la resistencia equivalente 3, tenemos dos formas de sacarlo. Podemos hacer lo que habíamos visto de la ley de mallas, de la ley de Kirchhoff, la ley de voltajes. Sabemos que B1 es igual a BR1 más el voltaje en la resistencia equivalente 3. Entonces, si nosotros despejamos este voltaje, pues lo podemos obtener. O también lo que podemos hacer, pues es calcularlo con la corriente que acabamos de obtener. Entonces, podemos hacer cualquiera de estas dos versiones. Poco a poco ustedes van a ser capaces de identificar qué es lo que más les conviene. A veces lo mejor es aplicar ley de Ohm, a veces no. Entonces ya ustedes lo irán resolviendo, lo irán viendo poco a poco.
Aquí nos dice que el voltaje es de 9.2 volts. Y si se dan cuenta, es cierto, 20 menos 10.8, pues es 9.2. ¿Sale? O sea, hubiera sido más fácil resolverlo con la ley de voltajes, pero si se dan cuenta, también con la ley de Ohm llegamos al mismo resultado. Ahora bien, estos valores son los que vamos a tomar en cuenta, que son el voltaje en nuestra resistencia equivalente 3. Entonces, tenemos el voltaje en nuestra resistencia equivalente 3, pero como en el circuito están conectados en paralelo, R2 con mi resistencia equivalente 2, y esas dos, el paralelo de estas dos, me dio lo que fue mi resistencia equivalente 3, el voltaje en la resistencia equivalente 2 es el mismo que el que acabo de obtener, ¿sale? Que el voltaje en la resistencia equivalente 3. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, con ese voltaje, yo puedo obtener la corriente en R2, solamente tomando en cuenta dicho voltaje y el valor de mi resistencia 2, que es de 3.3 kilos. Entonces, esto me va a dar 9.2 entre 33, 3.3 kilos, me va a dar 2.7 miliamperes. Si en algún momento les sale algo distinto, me dicen, ¿eh? Entonces, si se dan cuenta hasta ahorita, tenemos la corriente en R2, sí, ¿no? Ya la tenemos y es de 2.7 miliamperes. Tenemos el voltaje en R2, también ya vimos que es el voltaje en la resistencia equivalente 2 y es de 9.2 volts. Tenemos también el voltaje en R1. Quedamos que 20 menos 9.2 es 10.8 volts. Entonces tenemos el voltaje en R1 y tenemos la corriente en R1. Fue la primera corriente que calculamos y fue de 4 miliamperes. Entonces, ya tenemos nosotros estos valores. Estos valores ya los tenemos nosotros. Tenemos el voltaje en R1, tenemos el voltaje en R2, tenemos la corriente en R1 y tenemos la corriente en R2. Ahora bien, aquí es donde empezamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. La ley de nodos nos dice que la corriente que entra en un nodo es igual a la corriente que sale. Si tenemos la corriente 1 y tenemos el valor de la corriente 2, pues podemos determinar el valor de la corriente 3, ¿sale? Esto nos lo da la primera ley, la primera ecuación que obtuvimos del nodo A. Esta es la ecuación del nodo A, entonces si yo despejo de aquí la corriente en R3 y 3, puedo obtener su valor en base a I1 e I2. Que en este caso sería 4 miliamperes menos 2.7 miliamperes. ¿Vale? Entonces, 4 menos 2.7, tenemos 1.3 miliamperes. Entonces, ya obtuvimos de manera directa con los primeros, o sea, ya no nos tuvimos que regresar y volver a calcular los voltajes y corrientes de cada resistencia equivalente. Ya con los dos primeros, con R1 y con R2, podemos empezar a determinar los valores de voltaje y corriente en cada elemento. ¿Usando qué? Pues las leyes de Kirchhoff. Entonces, aquí tenemos la corriente en R3. Aquí tenemos nuestros voltajes anteriores. Y ahora tenemos el voltaje en R3, bueno, que va a ser obtenido con la corriente que acabamos de obtener por el valor de R3, que es de 3.9 kilos. Entonces, 1.3 por 3.9, milis con kilos se cancelan,
nos va a dar 5.07 volts. Entonces, ahora yo ya tengo el voltaje en R3 y tengo el voltaje en R2. Por lo tanto, con estos voltajes yo voy a poder calcular el voltaje en R4. ¿Por qué? Pues por la ley de mallas, yo voy a poder obtener ese voltaje, dicho voltaje. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesora. ¿Sí vamos profesora. bien todo? Ok. Ay, Dios. Entonces, ya tenemos voltaje en R1, voltaje en R2. Tenemos también voltaje en R3, 5.07 y 1.3 miliamperes. Entonces, ya tenemos estos valores, ¿sale? Tenemos voltaje en R1, corriente en R1, voltaje en R2, su corriente, voltaje en R3 y su corriente. Estos son los valores que ya hemos obtenido. Entonces, de acuerdo a estos valores, observamos nuestro circuito. Tengo el voltaje aquí, tengo el voltaje en esta resistencia, en esta otra, tengo sus corrientes. Entonces, yo puedo obtener el voltaje en R4. ¿Qué me dice la ecuación de la malla 2? Me dice que el voltaje en R2 más el voltaje en R3 más el voltaje en R4 me da igual a 0. Ahora, si yo despejo de esta ecuación al voltaje en R4, que es el que no conozco, puedo obtenerlo en base a los otros dos voltajes. ¿Se acuerdan que les había dicho? Bueno, algún voltaje va a ser negativo. Y aquí podemos ver quién va a ser nuestro voltaje negativo. Entonces, la suma de BR3, que es 5.07, más el voltaje en R2, que es de 9.2. Entonces, aquí sería R2. Entonces, aquí este voltaje nos va a dar de 14.27. ¿De acuerdo? Menos 14.27 es el voltaje que vamos a estar midiendo en R4. ¿Qué va a pasar con la corriente? Recuerden que si una corriente nos sale negativa, bueno, lo único que significa es que va en sentido contrario. En este caso tenemos que va a ser menos 14.27 entre R4, que es de 4.7 kiloohms. Y esto nos va a dar menos 3.03 miliamperes. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si se dan cuenta, ya no nos regresamos hasta el inicio. Ya nada más con los primeros dos valores de el voltaje y corriente en R1 y 2, empezamos a obtener los demás. Aquí hemos aplicado la ley de mallas, donde nos dice que la suma de los voltajes va a ser igual a 0. Recuerdan que yo les dije, bueno, significa que algún voltaje va a ser negativo. Y en este caso, dicho voltaje es el voltaje en R4. ¿Por qué? Porque el voltaje en R4 va a ser la suma de BR3 más el voltaje en R2. Y esto nos va a dar menos 14.27. Son los voltajes que ya hemos obtenido. Ahora bien, ¿qué va a pasar con nuestra corriente? Bueno, la corriente la vamos a obtener en base a este voltaje. Vamos a obtener la corriente 4. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo único que nos falta por obtener? Pues la corriente 5.6 y el voltaje que hay en la resistencia 5.6. O la corriente en R5 y la corriente en R6. Como ya tenemos la corriente en la resistencia 4 y tenemos la corriente en R3, bueno, podemos calcular la corriente que circula en R5 y en R6. Entonces,
es importante cuando ustedes van haciendo este tipo de análisis, ya cuando empiezan a aplicar las leyes de Kirchhoff, que vayan registrando lo que ya tienen, qué voltajes y corrientes ya tienen para poder realizar sus cálculos. ¿Sale? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, hasta este momento llevamos también el voltaje en R4, menos 14.27 volts. Y la corriente en R4, que es de menos 3.3, menos 3.03 miliamperes. Son las corrientes y los voltajes que llevamos hasta el momento. ¿Sale? Estos son nuestros voltajes y corrientes. Ahora, ya vimos que con el voltaje en R4 o con la corriente tenemos de dos opciones. Con el voltaje en R4 podemos determinar el voltaje total que hay en R5-6. O también lo podemos hacer a través de la corriente 3 más la corriente 4 me va a dar la corriente en mi resistencia 5-6. Ustedes pueden elegir la forma en que ustedes quieran, ¿sale? Cualquiera de los dos métodos que les resulte más sencillo. En este caso, bueno, yo estoy optando por usar el voltaje. Entonces, tenemos que en esta malla, nada más observen lo que pasa en esta malla. Habíamos quedado que los voltajes en una malla van a ser igual a 0. Entonces, BR4 más BR5-6, aquí, vamos a ver, BR4 más BR5-6 va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el voltaje que hay en la malla. La suma de las caídas de potencial en una malla es igual a 0. Por lo tanto, ¿cómo va a ser BR5-6 con respecto al voltaje en R4? A ver, chicos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser nuestro voltaje, chicos? Igual. ¿Cómo va a ser el voltaje? Igual, sí, pero ¿cómo? Positivo. ¿Del mismo ¿no? signo? Va a ser positivo, exactamente. Gracias, Emanuel. Exacto. ¿Sale, chicos? Recuerden que si nosotros despejamos esta ecuación, si nosotros la despejamos, vamos a ver que BR4 va a pasar del otro lado de la ecuación. Y si es menos 14.27, va a pasar positivo. ¿Sale? Estamos despejando BR5-6, entonces BR4 va a pasar positivo. Entonces, ahora, con dicho voltaje, yo voy a poder obtener la corriente que circula en mis dos resistencias. En este caso va a ser 14.7 entre mi resistencia 5-6. Mi resistencia 5-6, bueno, es la suma de 5.6 más 6.8. Que teníamos que era 12.4. ¿Sale? Entonces, la corriente aquí nos va a dar de 14.7 entre 12.4 y nos va a dar una, bueno, aquí son kilos. Aquí son kilos, al hacerla, bueno, nos va a dar de miliamperes. 14.7 entre 12.4 nos va a dar de 1.18 miliamperes. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el valor de nuestra corriente en R5 y en R6. Como ya tenemos el valor de dicha corriente, pues podemos calcular el voltaje en cada elemento.
Entonces, tomamos el valor de 1.18 miliamperes por el valor de R5, que es de 5.6 kilos. Entonces, 1.18 por 5.6 nos va a dar 6.6. 6.6, sí. 6.608 volts. Ahora, para obtener el voltaje en R6, podemos hacer, efectivamente, calcular la corriente, multiplicarlo por su resistencia. Bueno, ya tenemos la corriente, podemos multiplicarlo por su resistencia. O también lo que podemos hacer es tomar el voltaje que obtuvimos de nuestra resistencia equivalente, sale el voltaje total que hay en este nodo, toda esta malla, en toda esta línea, toda esta rama, perdón, y restárselo al voltaje de 6.6. Entonces tenemos que 14.27 menos 6.608 nos tiene que dar, nos va a dar 7.6. Verifiquémoslo, ¿sale? Nos tiene que dar 7.66 volts. Pero vamos a verificarlo haciendo con la corriente que acabamos de obtener de 1.18 miliamperes por R6, que es de 6.8 kilos. Entonces tenemos que 1.18 por 6.8 nos da aproximadamente, bueno, 8.024. Es relativamente similar, sale un poquito, está cercano al valor que podemos obtener con la diferencia de los 14.27 con los 6.608. ¿Sale? Son valores relativamente cercanos. Entonces, con este paso, lo que hemos obtenido son los voltajes y corrientes en cada uno de los elementos de nuestro circuito usando las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. ¿De acuerdo, chicos? Hemos estado analizando los circuitos con ambos casos. ¿Cómo se van a comportar con ley de Ohm? ¿Cómo debemos de hacerlo? Reducir nuestro circuito y luego volver a regresarlo. Y con las leyes de Kirchhoff, bueno, sí lo tenemos que reducir, pero ya no necesitamos regresar al inicio, ir calculando los voltajes y corrientes de cada resistencia equivalente. Basta con observar cómo se comportan corriente en los nodos, voltaje en las mallas, y entonces hacemos nuestro análisis. ¿Dudas, chicos? No, profesora. Ok. Entonces, su trabajo consiste en realizar estos dos circuitos en Tinkercad, ¿sale? En el caso del primero, este de aquí, el que está en la página 31, sí les voy a pedir que midan la corriente en las ramas, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente total. En el segundo, nada más con los voltajes. Pero en este sí les voy a pedir que midan las corrientes en cada rama. ¿De acuerdo? Van a medir 3 corrientes nada más. Ese es de la página 31 y el de la página 32. Únicamente lo que quiero es que midan voltajes. ¿Sale, chicos? Entonces, el segundo está en la página 33. Voy a